las cifras no son nuevas. Para vos sí, por ahí para parte de la audiencia, 6.100% de inflación anual en Venezuela. Se le saca 3 ceros. ¿Y qué a partir de esto? Y bueno, no es una solución a nada, porque el problema fundamental que tiene Venezuela es una fuga de divisas atado a un desmanejo de las cuentas fiscales y una emisión monetaria sin límites. Y con un contexto de la economía real bastante difícil, porque el año pasado el Producto Bruto cayó 15%. Entonces la población se está empobreciendo a una velocidad en línea con esa inflación astronómica. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, porque es pareciera ser un manotazo de ahogado, uno más, ¿no?, de Maduro, para tratar de estabilizar. No creo que Maduro esté contento con una economía devastada como la que tiene Venezuela. No, por supuesto que no, y parar una hiperinflación, ya lo hemos conocido acá en Argentina, no se para gradualmente, se para de golpe y se para con un programa económico que está en la antípoda de lo que está haciendo Maduro, que requiere un saneamiento de las cuentas fiscales. Ninguna hiperinflación se paró sin una fuerte baja del déficit fiscal y una reforma obviamente estructural y del gobierno y del sistema cambiario, que tienen 3 canales para compra-venta de divisas, que es insostenible también. Entonces, bueno, el régimen hoy está solamente atado a lo que pase con el precio del petróleo y a que Estados Unidos no endurezca sus medidas contra el gobierno venezolano. Nada más. He escuchado durante la semana, y esto vos me confirmás si es real o no, porque conocés más de la economía venezolana, que el precio de la gasolina es tan barata en Venezuela, adentro, uno puede comprarse una cisterna de combustible por el mismo precio que se toma un café y un sándwich en la calle. Algo así sucede en Venezuela. Bueno, con dólares, no con moneda doméstica. No con moneda doméstica. Recordemos que el salario medido en base al tipo de cambio paralelo, el salario mínimo es de 5 o 6 dólares. Claro. Está bastante complicado y a esta velocidad ya a enero estaban a una inflación del 4.200%. ¿A enero? A enero. Ahora están al 6.000%, o sea, están superando el 2-3% diario. O sea que van a acumular más de un 1.500% de inflación a esta velocidad sin acelerarlo antes de las elecciones de mayo. ¿Qué ayuda le puede dar la comunidad internacional en este punto a Venezuela? Y es complicado, el gobierno se ha peleado prácticamente con todo el mundo. Los únicos amigos que le queda es Rusia, China, Estados Irán. Unidos puede no ser amigo, pero le sigue comprando petróleo. Le sigue comprando petróleo, pero igual lo tiene sometido a sanciones económicas por los funcionarios que los entiende peligrosos y aparte por estar aparentemente vinculados al lavado de dinero. Justamente esta semana también se ha conocido la existencia de cuentas offshore en Andorra de algunos funcionarios del chavismo, ahora del régimen de Maduro. Sí, vamos a seguir con vos, Marcelo Croatto, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Nos contás qué pasó? ¿Qué pasó con vos? ¿Cuál fue parte de tu odisea? Una odisea que empieza hace mucho tiempo, pero en realidad la parte final de esta odisea que te devuelve a nuestro país. Bueno, esta parte final tuvo un excelente final, valga la redundancia, después de 4 años como preso político por defender derechos humanos, cosa que a ninguna dictadura le gusta, porque el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dictaminó que mi prisión fue por causa de conciencia, que es lo que me protege en todo el mundo civilizado. Tomé la decisión de escapar porque era evidente que no tenía ninguna intención de atender la normativa legal interna venezolana ni la normativa constitucional que obligaba a tomar en cuenta la decisión de las Naciones Unidas. Yo no tenía ninguna intención de morir preso. O sea, la ley decía que me tenían que soltar, no lo iban a hacer, pues tuve que tomar la medida de huir con mi familia. Mi esposa huyó primero. Cuando supe que estaban ya en Colombia, pues aproveché y salí yo, ya sabiendo que ellos estaban seguros que pasase lo que pasase, por lo menos ellos no corrían riesgo. ¿Es fácil salir de Venezuela? Relativamente, o sea, la frontera es muy permeable. A pesar de que lo quieren cerrar, esa frontera no es la de Alemania Oriental y Occidental. Hay muchísima permeabilidad porque hay mucha gente que pasa, tendrían que instalar muros en la frontera y aún así la gente igual saldrá, pero es mucha la gente que va a Colombia a comprar, a hacer mercado, a buscar medicinas. Entonces, en ese movimiento tan grande, uno aprovecha. Voy a preguntarte por cómo empezó, en realidad, ahora tu odisea también. ¿Cuándo quedas detenido? ¿Estuviste preso, encarcelado y después estuviste detenido de manera domiciliaria? Pero a propósito de la economía, ¿la gente se muere de hambre en Venezuela? Sí, realmente sí. La gente que busca comida en la basura muchas veces no son indigentes, como uno ve en cualquier parte. Son personas que uno ve que salen de trabajar y van a buscar algo en la basura para llevar a su casa. Parte lo puede ver desde el balcón del edificio, que veía la calle,
Y parte me lo contaba mi esposa, que todos los días lo veía, que no eran simplemente indigentes. O sea, cuando el trabajador busca comida en la basura se da cuenta que el problema es serio. También cuando los médicos reportan casos de niños de 9 meses con 3 kilos de peso, es una desnutrición brutal. Digo, pero eso pueden ser excepciones. ¿Son excepciones en Venezuela o no? Bueno, ¿son casos excepcionales? Bueno, un niño que pese 3 kilos a los 9 meses, bueno, creo que debe ser excepcional, pero es una muestra que el problema es grave. No obstante, en el programa de uno de los principales periodistas de Venezuela, César Miguel Rondón, 1 o 2 semanas antes de irme, un médico indicó que hizo un estudio en una comunidad a unos 15 minutos de Caracas y el 100% de los niños estaban desnutridos, desnutrición moderada a severa. Entonces, el problema es grave. En general. En esa comunidad que él estudió, todos los niños que estudió, sin excepción, sufrían de desnutrición. Y los estudios dicen que el 60% de la población no come 3 veces al día. Y los que sí lo hacen, muchos tienen comidas que no son nutritivas. Un plato de arroz es comida, pero no es nutrición. Simplemente evita el hambre. ¿Por qué te fuiste a Venezuela, Marcelo? Bueno, yo viví en Venezuela toda la vida. Me vine un tiempo para acá con mi esposa. Acá nació mi hijo mayor y después decidimos regresarnos. Yo era abogado en Venezuela, egresado hace casi 30 años de la Universidad Central, y decidimos regresar y retomar mi trabajo como abogado, porque de alguna forma mi esposa no se terminó de adaptar y vimos una buena perspectiva ya. De hecho, la perspectiva fue buena con algunos clientes que tuve, pero el país empezó a decaer brutalmente, no porque hayan cambiado las condiciones del país como tal, cambió el precio del petróleo, porque la situación durante el periodo de Chávez y durante el periodo de Maduro es exactamente la misma en la economía. No hay producción, una destrucción total del aparato económico. Pero como había un ingreso petrolero descomunal a $150 por barril, todo lo que faltaba se podía comprar y alcanzaba para comprar, traer todo lo que hacía falta y para robar cantidades exorbitantes. Cuando hablamos de un robo de $300.000 millones de la renta petrolera, eso es una cifra, porque paga toda la deuda externa. Toda, y todavía queda para invertir en la petrolera y llevarla a los niveles de producción previos. Entonces, esa renta petrolera permitió sobrevivir, pero la situación de la economía como tal era la misma. No producía, pero cuando no hubo petróleo, no había dinero para importar, se notó que faltaba todo. Y llegó el desastre. Llegó el desastre. En un rato nos vas a contar cómo fue que vos que quedaste detenido. Pero ahora Mariana, desde la redacción, tiene, a propósito de Venezuela y de la economía, en estas condiciones, más información para aportarnos. Sí, Federico, bueno, lo que te quería mostrar es esto que está circulando en los últimos portales. Esto es una muestra de lo que pasa, ¿no? En un cementerio de San Antonio de Táchira, que es una ciudad de frontera con Colombia, se están quedando a dormir ciudadanos venezolanos que quedaron varados, que tratan de salir del país, pero no tienen la documentación necesaria y quedan varados porque no tienen plata para pagar hotel o un lugar donde quedarse. Entonces, mientras esperan resolver su problema de papeles, por ahí están varados en la frontera, ¿no? Bueno, y esto es lo que está comentando ahora el Nacional en su página web, ¿no? Que el cementerio de San Antonio está albergando a quienes quieren irse de Venezuela, ¿no? Y esto no es un hecho aislado, sino que todos los ciudadanos de esta ciudad de San Antonio cuentan que es un desborde total las calles, que la gente no tiene dónde estar y que está varada en las calles donde duerme, come, hace sus necesidades. Esto es lo que está pasando ahora en la frontera con Colombia en Venezuela. Gracias, Mariana. Héctor, ¿lo saca la economía esto o lo saca la política? ¿Cómo sale Venezuela de esto? Vos sos especialista en economía. La solución económica es casi de manual, es decir, hay que cortar con este tipo de política fiscal expansiva, con el desmanejo de la petrolera. Claramente hace falta un plan de estabilización y un plan de desarrollo para que Venezuela deje de ser dependiente exclusivamente del petróleo. Pero eso no se puede nunca hacer en el vacío. Requiere consensos, requiere acuerdos, y tenemos un gobierno que no es acuerdista. Todo lo contrario, es un régimen autoritario y tenemos una oposición bastante dividida. Y en el medio, elecciones para el próximo 20 de mayo, en las cuales la oposición no va a participar porque no hay condiciones para elecciones limpias. Así que la perspectiva para lo que resta del año es bastante complicada, tanto para la economía como para la estabilidad del propio régimen de Maduro. Dijiste que a enero era el 4.000 y pico por ciento anual la inflación, ya subió al 6.100%. ¿El salario acompaña este crecimiento de la inflación? No, y justamente la consecuencia, un poco lo que mencionaba
Lo que se mencionaba recién aquí el amigo, esto obliga más a pensar al venezolano promedio en irse del país. El que no puede escapar dentro del país de la inflación comprando dólares en el mercado negro para sobrevivir, y bueno, vota con los pies, se tiene que ir. No hay escape. ¿Desde cuándo Venezuela, cuándo empezó la caída de Venezuela a nivel económico? Y con el descenso de los precios de petróleo los últimos 3 años y medio, sobre todo esa reunión de la OPEP en la que aumenta de golpe la producción Arabia Saudita, según trascendidos a instancias de Estados Unidos, y esa baja perjudicó fundamentalmente a 3 productores que eran vistos como enemigos por la Casa Blanca o potenciales enemigos, como Rusia, Irán y Venezuela. Claro.